7:02 de la mañana, uno, como tanto lo digo, disfruta cuando ve a los amigos y a los invitados todos que regresan muy puntualmente en esta progresión que esperemos pueda seguir su paso cada vez con más consistencia hacia, bueno, entre comillas, la normalidad. Como digo, ojalá estemos cerca de la luz al final del túnel. Qué bueno tenerte aquí, Sergio. Sergio Rodríguez Helfestein, internacionalista, profesor universitario, exdirector de Relaciones Internacionales de la Presidencia de la República Bolivariana de Venezuela. Bueno, para conocer tu análisis sobre distintos temas. Qué bueno verte ahí sentado cerquita. Sí, es hasta emocionante volver a estar aquí contigo, Eduardo. Muchas gracias. Aunque nos mantuvimos en contacto, pero no Sí, es lo mismo. No así es lo es, mismo. así es, así es. Tenemos que valorar, y creo que la pandemia también nos ha enseñado eso, a valorar las cosas cuando están bien, cuando se tienen. No esperar a que cambien y se vayan para uno después extrañarlas, ¿no? Sí, sí, sí. Yo te decía hace unos minutos y quiero decirlo al aire que una de las cosas más extraordinarias que yo he vivido en estos últimos 2 años dentro de lo terrible que es la pandemia es que nuestro pueblo ha mostrado unos niveles de disciplina. En otros países ha habido que ver medidas drásticas, multas y prohibiciones. Aquí no hubo nada. Y tenemos mira, yo llevo ya 7 viajes desde que se abrió Ajá. llevo 16 PCR desde que se abrieron los viajes en octubre. He estado en Perú, he estado en México, he estado en Chile, he estado en Colombia, he estado en Panamá. Y cuando uno compara la situación de Venezuela con la de esos países, oye, uno dice, mira, la verdad que tenemos un pueblo disciplinado, creo que las medidas que se tomaron fueron correctas, fueron a tiempo. Eh, es triste porque es triste para la familia de las personas que se perdieron, Sí, porque eso señor. no es un número Sí, para ellos. señor. Sí, Es señor. muy triste, pero cuando tú lo comparas con las decenas, con los centenares de miles de personas que murieron en otros países, tenemos que eh, sentirnos tristes por eso que se nos fueron, por esos hermanos y hermanas que se nos fueron, pero por otro lado también sentir satisfacción en el sentido que no fueron más, de que se tomaron medidas que restringieron la posibilidad que se extendiera mucho más. Así Todos es. perdimos amigos, Sí, todos, señor. familiares. Sí, señor. Y tu reflexión es importante antes de entrar en la materia que nos convoca porque estamos iniciando la Semana Santa y eso para los fieles, para los creyentes, es tiempo de reflexión, de reencuentro Sí, con lo más profundo de cada uno. Y la reflexión siempre es conveniente. Te sí. agradezco esta nota de introspección compartida. En este programa que yo digo, Sergio, no es un noticiero. Esto es algo que va mucho más allá. Queremos acompañar a la gente. No solamente aquí, estamos en toda América por radio y televisión. Sergio, hablando de situaciones, Ucrania que, bueno, intentamos hacerle seguimiento, pero quisiéramos tu análisis sobre las repercusiones que aquellos escenarios tienen de este lado del mundo. Y eso pasa también por averiguar en qué perspectiva pone esto a Venezuela. Mira, Eduardo, Muy amplio, ¿no? es muy amplio, sí, muy amplio, sobre todo porque yo creo que estamos asistiendo en términos del sistema internacional a una reestructuración profunda del sistema internacional. Y voy a decir algo que hasta a lo mejor suene grosero, pero al final la guerra en Ucrania, lo menos importante, repito, en términos de lo que está ocurriendo en el sistema internacional es la propia Ucrania. O sea, esto es un tsunami que está moviendo las estructuras del sistema económico global, las estructuras políticas. O sea, cuando tú te das cuenta que un país que es miembro permanente del Consejo de Seguridad de la ONU es expulsado de la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas. La Organización de Derechos de las Naciones Unidas fue creada para la paz, para garantizar la paz en el planeta. No lo ha logrado. Y entonces hoy uno de los pilares de esa estructura es sacado. Y eso no augura cosas positivas. Cuando el comercio internacional se mueve en torno a sanciones, uno se puede empezar a preguntar qué valor tiene la existencia de la Organización Mundial del Comercio. O sea, yo creo que en ese sentido, yo me pregunto si Rusia ya no logró los objetivos que se propuso y que iban mucho más allá
de la propia Ucrania y de lo que está haciendo en términos bélicos en Ucrania, que es desengancharse definitivamente de un sistema internacional que, según lo que han dicho varios de sus líderes, no le aportaba nada, le aportaba solo conflicto. Entonces, yo me preguntaba hace días en una reflexión que hice por el Twitter, ¿qué va a pasar si tenemos dos organizaciones de Naciones Unidas? ¿Qué va a pasar si tenemos dos organizaciones mundiales del comercio? ¿Qué va a pasar si existen dos comités olímpicos internacionales? Porque tú crees que el escenario en Ucrania puede plantearle al mundo la necesidad de replantearse cómo se alinea, cómo se agrupa. Ah, claro que sí. Claro que sí. ¿Por qué? Porque en el fondo, en el trasfondo de lo que está ocurriendo, mira, si tú lo analizas hasta el día de hoy, en ganadores y perdedores, nosotros podríamos decir que Rusia ganó porque desde su perspectiva evitó que se siguiera produciendo el genocidio de los rusos de Ucrania. Pero Estados Unidos también ganó porque subordinó completamente a Europa. Europa se desfiguró. Ese debate entre atlantistas y europeístas finalizó. Hoy triunfó el atlantismo. Hoy hay una subordinación plena de Europa a Estados Unidos. Y eso reconfigura las relaciones internacionales de una perspectiva distinta. ¿Y cuál es el trasfondo, Eduardo? Y perdóname, dame 2 minutos para explicarlo en términos históricos. En los últimos 5 siglos el poder global se manifestaba en la capacidad de dominar los mares. Eso hizo que dos países pequeños como España o Portugal se transformaran en potencias mundiales porque desarrollaron la navegación, conquistaron nuevos territorios, otros continentes y dominaron el mundo durante muchos años. Y otros países pequeños como Bélgica, etc. Después vino el poder británico, también basado en el control de los mares, y después Estados Unidos desde la Segunda Guerra Mundial. Hoy, en el escenario internacional, el poder global ya no pareciera ser que se va a construir por el control de los mares, a partir del control de los mares, sino en el espacio euroasiático, que es un espacio terrestre. Y la disputa, y lo dijo los grandes teóricos de las relaciones internacionales occidentales del siglo XX, dijeron la teoría del Heartland, del corazón del mundo, que está en el Asia Central. Decían ellos, Mackinder y otros, el que domine el Asia Central va a dominar el mundo. Entonces la disputa está ahí, y en esa disputa Estados Unidos está perdiendo. Pero cuando estamos hablando de espacio euroasiático, estamos hablando de Europa, no estamos hablando solo de Rusia. Rusia es una parte de Europa, pero no toda. Entonces, lo que Estados Unidos ha estado haciendo es evitar que se llegue a producir un eje Beijing, Moscú, Berlín. Ese es el eje del conflicto global en este momento. ¿Y cuál iba a ser el primer paso de ese eje? El primer paso de ese eje iba a ser la integración energética. Entonces, Estados Unidos se volcó a evitar eso. Es inverosímil, Eduardo, los esfuerzos que se hicieron después ya de iniciado el conflicto bélico, en su expresión bélica, porque no hay que hablar de conflicto, del conflicto solamente en términos militares. La expresión bélica del conflicto es uno solo. Y si hablamos de la expresión bélica del conflicto, tenemos que retrotraernos a 2014, no al 24 de febrero. Y ha habido avances en las negociaciones y le impiden a Ucrania que negocie. ¿Y cuál es la respuesta? ¿Cuál es la respuesta de Occidente? Le vamos a seguir enviando armas. Cuando la respuesta debería ser la respuesta de los chinos, por ejemplo. Somos neutrales y apuntamos a que se negocie. China ha seguido manteniendo una relación con las dos partes. Incluso ha enviado ayuda humanitaria a Ucrania. Entonces, yo creo, Eduardo, que el conflicto, más allá de que le demos seguimiento a lo que ocurrió aquí, lo que ocurrió allá, o sea, el seguimiento informativo de la cotidianidad. La cronología, que finalmente es la que motiva a mucha gente a estar enterado o a interesarse en el tema. Tenemos que ir a la profundidad del conflicto en términos globales, en términos estratégicos, porque se están moviendo capas muy profundas del sistema internacional. Sobre ese punto yo quisiera que al regreso, después de la pausa, abordaras qué escenarios aprecias tú, por supuesto, no sé en qué plazo del futuro, para
unas posibles condiciones a favor de la paz, de la negociación. Sí. ¿Okay? En estos días yo escuchaba a un analista que decía, miren, señores, acuérdense de mí, pero esto va a terminar así como el acuerdo de Yalta, decía él, ¿no? Tarde o temprano. Pero yo quisiera que tú hablaras un poco de eso y hables de Venezuela. Porque hay quienes dicen, también lo escuché a otro importante analista, que Nicolás Maduro tiene delante de sí, voy a citar textualmente, una oportunidad dorada si decide actuar pragmáticamente en favor del interés común de los venezolanos. Yo quisiera que al regreso te montaras en esos aspectos, por favor. Amigos, al regreso Sergio Rodríguez Helfenstein, internacionalista y profesor universitario. Sigan allí. 7:17, Sergio Rodríguez Helfenstein, internacionalista y profesor universitario, fue director de Relaciones Internacionales de la Presidencia de la República Bolivariana de Venezuela. Bueno, Sergio, ¿es posible prever algún escenario, alguna hipótesis sobre la manera en que pudiera resolverse la situación que venimos abordando? Mira, yo creo que hay dos factores. Un primer factor, yo creo que va a ser decisivo, creo yo, es lo que pasa en Europa. Hemos tenido dos elecciones en Europa desde que empezó el conflicto. La de Hungría, donde fue reelegido el presidente Orbán, que ha manifestado que no se va a plegar a las sanciones contra Rusia y que ya la Unión Europea está previendo sanciones a Hungría. Y las elecciones de ayer en Francia. Las elecciones de ayer en Francia muestran que al menos la mitad de los franceses rechazan la posibilidad de un involucramiento de Francia en el conflicto. Va a ser interesante ahora, en segunda vuelta, cómo se manifiesta el discurso del presidente Macron, porque va a tener que tener en cuenta lo que está ocurriendo, claro, en Ucrania. Entonces, ahí hay una reacción del ciudadano común, del ciudadano francés en este caso, pero yo creo que eso se va a seguir ampliando. Ya la Unión Europea está comenzando a fraccionarse respecto a la situación en Rusia. Hoy o mañana, creo, el canciller federal austríaco va a visitar Moscú. Eslovaquia también se negó a las sanciones. Y estamos comenzando a ver manifestaciones multitudinarias en muchas ciudades europeas respecto del conflicto, pero no en función de lo que pase o no pase en Ucrania, sino que en función de que se le está elevando el costo del combustible. Me decía una amiga portuguesa, me decía, mira, el mayor mercado para el vino verde portugués era Rusia, y ahí hay pequeños productores que perdieron su mercado, se quedaron sin trabajo. Entonces, yo pienso que eso puede comenzar a manifestarse electoralmente. Yo creo que eso va a ser decisivo. ¿Qué va a pasar con Europa? ¿Qué va a pasar? ¿Qué respuesta van a dar los ciudadanos europeos a sus gobiernos? ¿Qué exigencia le van a hacer? Creo que eso puede ser decisivo. Y el otro factor que hay que considerar es el factor del tiempo. El tiempo, yo creo que a Rusia no le conviene quedarse eternamente ahí. Ya sabemos lo que le pasó en Afganistán. Ahí hay un desgaste económico de sostener un ejército fuera del territorio. Para mí no tiene viabilidad una permanencia de muy largo plazo, además porque desde el punto de vista de los objetivos que se plantearon son bastante difusos, y eso yo creo que va a obligar a Rusia a tomar una decisión de corto plazo que no va a superar mayo, en función de qué va a hacer en términos bélicos. Qué interesante eso que estás diciendo. En términos bélicos. Pero también al gobierno de Ucrania está devastada, te imaginarás, desde el punto de vista económico. Todo ese armamento que le están mandando no se lo están regalando, lo va a tener que pagar. Entonces, esa devastación económica, acuérdate lo que ocurrió en Europa después de la Segunda Guerra Mundial, hubo Plan Marshall, hubo grandes recursos de Estados Unidos para la reconstrucción europea. Tiene Estados Unidos en este momento recursos y Europa para apoyar una reconstrucción de Ucrania. Entonces el factor tiempo va a ser decisivo. Creo que esos dos factores son los que tenemos que observar para tratar de diseñar escenario de qué pueda ocurrir. Sergio, en razón del tiempo y disculpa, Nicolás Maduro, Venezuela, sí, en medio de esto. ¿Cómo aprecias tú un viraje
incluso un aprovechamiento, como lo dicen los analistas, sobre esta, bueno, lamentable situación que estamos describiendo. Sí, mira. Un aprovechamiento como una oportunidad espontánea que llega aquí, ¿no? Mira, efectivamente es una oportunidad. El presidente Maduro incluso dijo que no dio una respuesta solamente de coyuntura, sino que dijo que Venezuela estaría disponible para participar del esfuerzo de estabilización de los precios del petróleo, lo cual le conviene, ya sabemos, a productores y a consumidores, diciendo que el potencial de Venezuela es de producir 3 millones de barriles diarios, lo cual ayudaría a todo el mundo. Pero para eso deben ser eliminadas las sanciones, porque los problemas de Venezuela, más allá de ineficiencia y de la incapacidad administrativa, etcétera, etcétera, que todos conocemos, tiene sobre todo que ver con el bloqueo, con la incapacidad de conseguir, de comprar aditivos, con la incapacidad, con las sanciones a PDVSA, con la incapacidad de colocar normalmente nuestro petróleo en el mercado. Entonces, ahí hay un ofrecimiento. Ahora, el tema es que resulta conflictivo, por decir una palabra elegante, negociar con alguien que no te reconoce. ¿Cómo puedes negociar en términos internacionales cuando no se te reconoce? No cuadra, Eduardo. No puedes venir a negociar con un presidente al que no reconoce. O sea, sales de las conversaciones, puedes llegar a acuerdos. Venezuela dijo que está dispuesto a enviar petróleo a Estados Unidos, pero sale la delegación y llega a Estados Unidos y lo primero que dice es que se sigue reconociendo, que no se reconoce al gobierno del presidente con el cual acaban de conversar. Entonces, ahí hay un punto conflictivo. Y yo personalmente pienso, Eduardo, que eso no se va a resolver este año, porque en Estados Unidos hay elecciones. Y el tema de la Florida es un tema de política interna, se transforma en un tema de política internacional. Ahora fíjate, se dice que aquí puede imperar el pragmatismo. Ha dicho el chavismo que no hay ninguna contradicción desde el punto de vista ideológico incluso, o de las buenas relaciones que se traen con Rusia o con China, si se llega a negociar en materia energética con los Estados Unidos. Y se está diciendo con mucha profusión que aquí vienen a instalarse empresas petroleras estadounidenses. Si eso pasara, ¿hasta dónde podría llegar la repercusión de un paso de estas características? Es decir, ¿estas empresas vendrían solo a ejecutar planes para sus estrictos intereses o podrían influir incluso para mejorar la capacidad o elevar la capacidad de producción de crudo venezolano? Sin pretenderte un experto en materia energética, sí, ¿no? Eso te iba a decir. Es que yo creo que no hay... Porque hay mucha... mira, uno no sabe de tantas cosas que suenan por ahí, sí, qué es especulación, qué puede ser cierto, ¿no? Y tú sabes, Eduardo, que yo soy muy responsable. Muy serio, y yo claro. Te digo, yo de lo que no sé lo digo, no tengo problema. No te metes en esas aguas. No, además yo lo digo, yo no tengo temor en decir, mira, Eduardo, yo de eso no sé. Así es, así debe ser. Entonces, mira, yo creo que no hay impedimento por parte de Venezuela, yo creo que los impedimentos son de Estados Unidos. Es Estados Unidos quien sanciona a sus empresas. Entonces, por eso te digo que es un problema de política interna de Estados Unidos. Ahí hay fuerzas muy reaccionarias que están permanentemente bloqueando la posibilidad de que haya un acercamiento entre el gobierno de Estados Unidos y el gobierno de Venezuela. Yo creo que aquí existe plena voluntad en el sentido de buscar un acercamiento, y no solamente en términos energéticos, ajá, sino que un acercamiento en general en términos políticos, porque tú no puedes hacer política internacional para pelearte, tienes que hacer política internacional para acercarte. Uh-huh. Y yo creo, lo que yo he visto en las manifestaciones del gobierno es que hay una voluntad de producir un acercamiento con Estados Unidos. Bueno, Sergio, se agotó el tiempo. Que se repita tu visita a nuestro espacio, siempre abierto. Un gran abrazo. Gracias, Eduardo. Muchas gracias. Me alegra de verdad mucho volver a estar aquí. Tú sabes que tengo plena disposición. Así es. Agradecidos contigo. Sergio Rodríguez Helferstein, internacionalista y profesor universitario, 7:26 minutos, hora de Venezuela. Regresaremos.